Muy bien. Perdí mis lentes, no sé de dónde los dejaría, pero bueno. Muy bien, mucha gente. Estoy revisando sus tareas, son un montón. Honestamente, hay tareas muy buenas y hay tareas que siento que las hicieron nomás para cubrir el requisito. ¿Sí? Yo lo que yo me imaginé era como un pequeño resumen de cada capítulo, de cada uno de los capítulos. Entonces, lo que quiero es que me hubiera gustado que los leyeran todos los capítulos, aunque sea un resumen que a mí no me hiciera mucho sentido, pero que ustedes leyeran todo el capítulo, porque todo eso va a ir hilvanando otras cosas conforme vayan avanzando. Entonces, bueno, pues en ese proceso estoy de revisar tareas. Y ya por ahí les puse la otra. Está bien fácil. O sea, en teoría lo que vamos a hacer, y es algo que me faltó decirles, hay una tarea, vamos a decir, extensa, que les pide a ustedes un trabajo más o menos grande, de 3, 4, 5 hojas, y hay otra pequeña. Siempre es una pequeña y una grande, una pequeña y una grande, a eso me refiero. Les tocó ahorita la chiquita, que es un cuestionario de 10 preguntas, que bueno, van a tener que leer todos sus capítulos para poder contestar. Pero son 10 preguntas, creo, o 12, no recuerdo, por ahí les puse. Igual de los fundamentos jurídicos, ¿verdad? Así es. Es del siguiente capítulo, de lo que vamos a ver hoy. Esa es la tarea de esta semana. Así es. Sí, disculpe, ¿es en un cuestionario o lo tenemos que hacer en Word? ¿No? Está bien fácil porque ya está hecho, haz de cuenta. Ustedes ya nomás en Word transcriben las preguntas y ponen la respuesta. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Sí, maestro, disculpe, antes una preguntita. Dígame. Por ejemplo, en el proyecto que hicimos anterior, o sea, los fundamentos jurídicos, o sea, ya que nos decía que los explicáramos conforme nosotros lo entendiéramos. Así es. Pero, ¿se pueden cambiar, o sea, las palabras o tiene que ser conforme? No, claro que se pueden cambiar las palabras. Claro que se pueden cambiar las palabras, pero lo que no quiero que me cambies es el sentido. ¿No? Okay. ¿Está bien? Dígame. No, sí está bien, perdón. Está bien. Estaba viendo algunos foros, revisando algunos foros, y sí veía en algunos, no en todos, o sea, la verdad es que la gran mayoría estaba muy bien, pero en algunos sí sentí que estaban equivocados en lo que estaban diciendo. Entonces tuve que aclarar ahí en algunos puntos. ¿En algunos foros comentó usted también? ¿Nos corrigió en algo o no? Sí, en algunos sí. A ver, me meto al mío, a ver si sí. O sea, no corregía a alguien en específico. Alguien decía algo, entonces yo ponía como en general, no se olviden de esto, no es así, es así, etc. Ya lo va a checar, mira, ya lo va a checar. Yo no he hecho eso. Es importante porque todo cuenta. Unas cosas valen mucho, unas cosas valen poquito, pero todo cuenta. Muy bien, vamos a empezar. Es que sigue llegando gente. Maestro, pregunta. Adelante. ¿En qué tarea vamos? Me entregaron la segunda. Me entregaron la segunda. Título 3, capítulo 1. Vamos en el título 3. Título 3 es la actividad 3. Capítulo 1. Ya. Capítulo 1 del título 3. ¿Sí ven la pantalla completa? Sí, yo sí. Ok. Sí.
Vamos a iniciar. Vamos a ver el tema de la teoría general del acto jurídico, un tema muy importante. Como les he dicho, es algo que hacemos todos los días o escuchamos todos los días o en cualquier empresa en la que estén trabajando, por pequeña que sea. Hay situaciones en las que vamos a ver aquí, ustedes las escuchan, ya está, y es del día a día y no saben ni qué rollo con eso, pero todo tiene un porqué y todo está encuadrado en un marco legal y todo funciona de una manera ya estructurada, ya determinada, con anterioridad, para que funcione bien. Entonces, por eso lo importante, a veces caminamos por los pasillos de donde trabajamos y todo aquello está funcionando de alguna manera que pues, se supone que va de acuerdo a la ley, ya alguien pensó en eso, cómo debe de hacerse, para que eso llegue a buen término, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver ese tipo de cosas en esta clase, por eso es muy importante, porque, como les digo, es algo que se ve todos los días. Dice, el objetivo es comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que la caracterizan. El capítulo 1 es definición de acto jurídico, que está en la página 115. Capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico, en la página 120. Profesor, Dígame. perdón por interrumpirlo, No, pero no se ve en grande la presentación. ¿No se ve en grande? A ver, perdón. Sí se ve, pero solo que está en donde solo dice personas y familias, o sea, lo que está leyendo no O sea, no está, o entonces no está avanzando. Ajá, ver. correcto. A ver, vamos a ver. No sé por qué pasa eso. Permítame tantito. ¿Avanza ahí? Se queda. No, de hecho no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ok. A ver. Perdón, es que Ahí ya se ve, profe. ya se ve la. Nomás díganme si está avanzando. Sí, Que avanza para ustedes, pero para mí no. Ah, ya. Ok. Y se mueve, ¿verdad? Ya. Sí. Sí, ya. Sí, ya se mueve. Ok, de acuerdo. Permítame tantito. No quiero dejar a nadie fuera porque sigue entrando gente. Y luego recibo un chorro de mensajes, pues no me dejó entrar y no me dejó entrar. Muy bien. Decíamos que en este capítulo, vamos a ver definición del acto jurídico. Perdónenme tantito. Definición del acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano, elementos de validez del acto jurídico. Muy bien. Definición de acto jurídico. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Ejemplo de acto jurídico: una compraventa, una donación, un pago, una remisión de deuda, un contrato de arrendamiento. Son situaciones que nosotros provocamos porque tenemos la intención de hacer algo y que ese algo, ese proceso para obtener algo, pues tiene una cadena, un protocolo para hacerlo de manera legal, ¿sí? Que solamente se puede hacer así. Entonces, por eso lo importante de entender este tema.
una compraventa, alguien que vende un terreno y alguien que lo quiere comprar, pues es una manifestación de la voluntad donde yo lo quiero vender y hay otra persona que dice yo lo quiero comprar, ¿sí? Entonces, esas personas están manifestando su voluntad de hacer ese acto jurídico y bueno, se hace un contrato privado de compraventa y luego se va a un notario, etcétera. Todo eso tiene que estar por escrito y tiene que quedar registro de ese acto jurídico. ¿Sí? Una donación, un pago, una remisión de deuda, cualquier cosa que se les ocurra de ese tipo ya es un acto jurídico. Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Hecho jurídico, cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar ninguna consecuencia de derecho. Aquí pongo un ejemplo, el nacimiento. El simple hecho de nacer ya es un hecho jurídico, a diferencia del acto jurídico, porque yo no tenía la intención de generar ningún procedimiento legal, ni mucho menos. Yo no quería firmar nada, yo nomás quería tener un hijo. O si nos vamos al que nace, pues el niño nace y ya de manera es un proceso natural, con otros fines totalmente, ¿sí? Pero ya genera situaciones legales. El solo hecho de nacer ya genera esos vínculos y todos esos vínculos que hay se tienen que registrar y dar a conocer. Por eso el registro del niño y nació vivo y Son por los derechos, ¿no? ¿Perdón? Son por los derechos. Y tiene derecho a registrarlo. Claro, claro. O sea, desde que nace ya tiene derechos. Ya Exacto. tiene derechos y conforme va creciendo, pues ya se le van generando también obligaciones. Deberes. Deberes y obligaciones, exactamente. Pero ya con el solo hecho. También un hecho jurídico, un hecho, acuérdense que es acto y hecho. Aquí estamos hablando de hecho jurídico. Son hechos del hombre de índole natural, también la muerte. La muerte es un tema. El matrimonio, profe, también sería. El matrimonio es un acto jurídico. Es un acto jurídico. Ah, ok. ¿Algún otro ejemplo de hecho jurídico, maestro, aparte del nacimiento? En la muerte, puede ser. La muerte, otro hecho jurídico. Pues yo Nacionalidad. creo que no. Ese es un acto jurídico. Bueno, sí, porque hay que registrarlo. Bueno, sí puede ser un hecho jurídico porque tú no estás pensando dónde nacer, ¿verdad? Tú nomás naces y se derivan, les digo, se derivan muchas cosas, que eres mexicano, que eres hombre o eres mujer, que naciste bien, que no estás enfermo, etcétera, 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 todo eso. Que tus papás son tales, que automáticamente tus apellidos van a ser estos, ¿sí? Y esos apellidos te van a acompañar toda la vida y van a formar parte de tu identidad. Esos son actos jurídicos. Vamos a dejar que los hechos jurídicos solamente ahorita el nacimiento y la muerte. La mayoría de edad, maestro, Pues como sí, hecho jurídico. la mayoría de edad te va a generar un montón de actos jurídicos, como el derecho a votar, por ejemplo. Pero es ¿Sí? un hecho jurídico, pues ¿no? sí, es un hecho jurídico porque pues es algo natural. Pasa, sí, es algo que Sí. no puedes evitar porque cumples 18 y pues ya te toca el deber de sacar la credencial. Así es. Pues, ¿estás de acuerdo que el ser humano fue el que determinó que a los 18 años ya eres mayor de edad? Sí, porque también ahí es donde aplica o por un hecho del hombre, Sí, ¿no? así es. Por eso, cumplir 18 es un hecho jurídico porque pues cumples 18 y ya y cumples 20 y 25, ¿no? Tú no Sí. sabes de eso, es natural. Pero al determinar que a esa edad
ya tienes el derecho o adquieres derechos nuevos, como el derecho a votar, y a casarte, a miles de cosas, ya eres mayor de edad, es un acto jurídico. Es un acto jurídico acompañado de un hecho jurídico. ¿Están de acuerdo? Sí. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. En el tema del acto jurídico son hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de originarlas, lo que platicábamos al principio. Un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un matrimonio. El matrimonio, bueno, ahí la parte religiosa en la que el Estado no se mete mucho, pero la parte del registro civil, pues ya es un acto jurídico muy importante porque pues cambia tu estatus de identidad, ¿verdad? Ya no eres soltero, eres casado, y se hace una ramificación enorme de deberes, deberes y obligaciones y de derechos también. ¿Sí? Entonces, es un acto jurídico donde se manifiesta la voluntad. La voluntad en los actos jurídicos es un elemento esencial de validez. ¿Qué significa elemento esencial? Que si no existe ese elemento, no es válido, se puede anular. ¿Sí? Yo quiero pensar que todos los que estamos casados fue por voluntad propia, ¿verdad? Nadie nos obligó. Vamos a ver un pequeño video que habla de este tema. Permítame tantito. Déjame esto luego así. Tengo que hacer varios movimientos. Ahí va. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos: hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos: hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona, se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto en su variante de hecho del hombre sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes,
pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas, y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas, y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien, ¿qué opinan? Aquí hizo un comentario que, bueno, aclara un poquito lo que estábamos comentando del hecho jurídico. Él habla también de delitos como hecho jurídico. Yo no estoy así no comparto mucho eso, pero quería que lo vieran primero. Un delito que se puede ser como un hecho jurídico, un delito es un delito imprudencial. Por ejemplo, cuando una persona atropella a alguien, ¿sí? No lo quiere atropellar, no hay la intención de atropellarlo. Sin embargo, ese hecho va a ocasionar consecuencias de derecho, entonces se convierte en un acto jurídico, pero no había la intención. La característica del hecho jurídico es que no hay la intención. Entonces, algo imprudencial, un accidente, eventualmente se convertirá en un acto jurídico, ¿no? Por las consecuencias que contraen. Muy bien, vamos a continuar. Dice, elementos esenciales del acto jurídico. Muy importante esta parte porque, otra vez, no me canso de decirles, es algo que hacemos todos los días. Manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita. ¿Saben lo que es expresa o tácita? Expresa es que está por escrito, ¿sí? Y tácita es que lo manifestaste de voz, ¿sí? Una voluntad. Inciso B, un objeto física y judicialmente posible. Física, que sea un objeto física y judicialmente posible. Física, pues que sea, por ejemplo, algo que exista, ¿no? Una casa. Estamos hablando, por ejemplo, de un arrendamiento, que exista la casa, que exista el departamento, que exista la quinta, ahorita que se rentan muchas quintas, que exista y que sea judicialmente posible. No va a ser como te rento la macroplaza, espérame, pues si no es tuya, ¿cómo me la vas a rentar? O te rento el aire, pues no, tampoco no me puede rentar el aire. Te rento esas nubes que están ahí arriba, pues no se puede, ¿va? Cosas así, ¿no? Judicialmente posibles. El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se manifieste, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, porque que sea posible y que esté dentro de lo normal, de lo posible, de lo usual, de acuerdo a la costumbre, a la zona, etcétera, etcétera. Los arrendamientos se usan mucho. Yo en mi carrera he visto muchos estos temas, y se rentan todo se renta, ranchos, casas, albercas, lagos, alimento, tiempo, es algo impresionante.
Dice de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano. Estamos hablando de los, acuérdense, de los elementos esenciales de validez para que los actos jurídicos sean válidos. Aquí estamos hablando cuando falta algún elemento, en ocasiones se declaran como inexistentes o nulos por faltarles alguno de los elementos que mencionamos en el slide pasado. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. Es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, que cuando uno de esos elementos de validez no son lícitos. Por ejemplo, te voy a comprar gasolina. Nadie puede comprar gasolina que no sea de un centro de distribución autorizado, como las gasolineras, por ejemplo. Nadie lo puede hacer. Si se hace, es un acto ilícito. Entonces, hay la manifestación de la voluntad, la gasolina existe, pero la acción de la compraventa de un producto que está controlado por el gobierno solamente ya lo hace imperfectamente existente. Imperfectamente existente. O sea, existe, pero no del todo por ese elemento que le falta, ¿sí? De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Por ejemplo, es inexistente cuando pasan, bueno, no que pase mucho, pero es un ejemplo muy utilizado para casarte, para firmar un contrato, para hacer tu testamento, para una compraventa. Tú tienes que gozar, si tú vas a ser el que va a firmar, tú tienes que gozar de tus facultades mentales al 100%. Tienes que estar al 100% cuerdo para hacerlo. Si no estás así y tú firmaste y posterior se hace un problema y la gente que está afectada por esa situación quiere impugnar, ¿qué va a decir? Que la persona en ese momento no se encontraba dentro de sus facultades mentales adecuadas, entonces por eso la firma pudiera proceder y que no sea válido. Eso puede suceder. Esa es una. Y la otra es que vaya en contra de su voluntad, obligado porque está amenazado por lo que sea, porque si no firmas, te quito la casa, porque si no firmas, te quito el rancho, porque si no firmas, pues no sé, algo con tu familia, le hago daño, etcétera, o el tema ese que ha pasado mucho, si no sé, lo que quieran ustedes, publico las fotos tuyas y etcétera, de aquí, de allá, etcétera. Entonces, todas esas cosas están obligándote a hacer algo que tú no quieres, que va en contra de tu voluntad. Entonces, al irle en contra de tu voluntad, es la falta de un elemento esencial de validez del acto jurídico. Sucede, a veces no nos damos cuenta, pero sí sucede. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos cuando pasa algo así? Sí, o sea, si ya pasó, ya se firmó, por ejemplo, y posteriormente tú te das cuenta, o sea, vamos a pensar en un contrato. Otra vez un contrato de compraventa, por ejemplo, de un terreno. No nos vayamos tan lejos. Me estoy acordando de un asunto. ¿Se acuerdan? ¿No han escuchado el asunto de los dueños del Rey del Cabrito? Del restaurante Sí. del Cabrito. Sí, pobre señora. Sí, bueno. Esa señora fue engañada.
esa señora fue engañada por su hijo. Digo, no quiero juzgar a nadie, ni mucho menos, es lo que se vio en la tele o en el YouTube, ¿no? Ese hijo aparentemente engañó a su mamá con la confianza, pues es mi hijo, etcétera, y la hizo firmar. Esa firma es muy difícil, pero puede ser impugnada. Es una forma, ¿no? Esa es una forma y puedes impugnar esa firma. O si fue obligada la señora, por ejemplo, si hubiera sido obligada, firma, porque si no, te dejo en la calle, por ejemplo. Ese sería el acto imperfectamente existente. Así es, porque todo existe, pero el tema de la voluntad. Imperfecto. No, sí, exactamente. Ya. Entonces, Eso pasa mucho en los testamentos, ¿no, maestro? pues sí, yo no he conocido de alguno, pero supongo que sí, porque, pues no sé, a veces los hijos impulsados por la ambición, etcétera, obligan a los papás, fírmale y todo es mío, o esa parte es mía, el otro de mi hermano, y hombre, ahí se ve de todo, ¿no? Sí, porque tengo un conocido de que hicieron firmar al señor, al papá, para que le dejara todo a un hijo. Okay. Y es el problema que traen. Sí. Y el señor no supo ni qué firmó, faltó de sus facultades mentales, pero ahorita traen ese problema entre todos los hermanos y son un chorral, son como 13. Sí, va a estar complicado. Y es que los papás confiando en los hijos ciegamente, pues sí, le pueden dar otro papel y está bien, lo firmo. Entonces, moraleja, siempre vean lo que firman. A veces uno le dan un papel para que firme y le da a uno pena leerlo, por la prisa, por lo que sea, o porque se puede sentir como que desconfías de la persona. Ustedes son abogados, ustedes tienen que leer siempre todo lo que firman. Todo lo que firman. Como los avisos de privacidad, ¿verdad? Que nos dan o contra cuando firmamos alguna cosa en el trabajo. Sí, siempre lean todo lo que le dan en el trabajo y fírmale aquí. Siempre, yo lo que hago, por ejemplo, ¿sabes qué? Déjame, me lo llevo para leerlo tranquilamente. Generalmente no te dejan. Hablando cosas, por ejemplo, en el trabajo. Bueno, pues aquí lo leo. Que se espere. Entonces, hay que leer todo. Y si tienen dudas, hay que preguntar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Etcétera. Pero nunca firmen nada. Es más, se ve muy mal que un abogado firme algo sin leer. Entonces, no me queden mal. Maestro, y por ejemplo, no puede haber como una contrademanda o algo así cuando, es que por ejemplo, yo cuando compré mi carro, en la agencia me dieron un contrato como de 150 páginas. Sí. Cuando a mí me explica el vendedor, me da a entender que yo tengo un seguro de desempleo. Si te quedas sin trabajo, entra tu seguro, no pagas por 6 meses y es un dinero que ya no se te va a cobrar. Si el año pasado, por lo del COVID, yo me quedo sin trabajo, yo la verdad no leí el contrato, pero esto es algo que me dijo textual el vendedor. No leí el contrato, así quedó. Cuando yo intento hacer válido este seguro de desempleo, resulta que sí te lo hacen válido, pero te piden 250,000 cosas. Casi creo que quién fue el abuelito del dueño que hizo la empresa donde estás trabajando para poderte dar este seguro de desempleo. No se puede hacer como que o poner una demanda, una denuncia por no darte, o sea, así que todo lo específicamente pues, lo que es, vaya. Mira, es que al momento que tú firmas algo, estás aceptando lo que ahí dice. Por eso les digo, es muy importante leer. Y hace poquito me contactó un amigo y me dijo, oye, Juan Carlos, voy a pedir un crédito a no sé, a un banco, no me acuerdo qué era. Logré que me dieran los contratos para firma, que no me los quieren dar, ayúdame a leerlos. Entonces empezamos a leerlos y ya nomás le dije, pon atención en esto, pon atención en esto y pon atención en esto.
Ah, perfecto. Entonces, así se fue mi amigo. Pero, por ejemplo, por eso, bueno, es lo que, o sea, volviendo al tema, al tú firmar, tú aceptas todo lo que dice ahí. Por eso, ustedes tienen que tener eso en la mente. Hay las partes más importantes en el contrato que tienen que leer. Es que a veces son muy largos, pero porque viene los poderes, quiénes son los apoderados, etcétera. Y entonces eso hace que el contrato sea muy largo. Pero las partes que deben de leer, y que yo siempre lo hago, en todo contrato hay primero primero quiénes son las partes. Ustedes, que su nombre esté correcto, ¿sí? Y con quién están firmando ese contrato. Debe decir, o sea, tú como una parte y la otra parte, la empresa con la que estás firmando el contrato. Generalmente una persona moral, no sé, créditos o no sé qué, o agencia, o automotors, o lo que sea. Que esa parte esté correcta, ¿sí? Y luego el clausulado, se van inmediatamente al clausulado. Buscan el clausulado y ahí es donde dice todo lo que tienen que saber, lo más importante, como dijo la compañera ahorita. Ahí viene todo el monto del crédito, los intereses, el tiempo, el seguro, etcétera, 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 todo eso. Precisamente en este amigo venía un seguro y le digo, a ver, aquí hay un seguro, pero no te dice nada. Ese seguro que cubre, ¿qué tal si, que es algo bien importante que siempre deben de checar, qué tal si Dios no lo quiera, tengo un accidente en mi trabajo y ya no puedo trabajar? Estoy vivo, estoy bien, pero ya no puedo trabajar. ¿Qué va a pasar? ¿Ese seguro cubre eso? O sea, una incapacidad total permanente la cubre. O voy a tener un accidente en el trabajo y me voy a afectar, ya no puedo trabajar y como que ya tengo que pagar. ¿O cómo le voy a hacer? Esos aspectos son muy importantes cuando viene un seguro. ¿Qué viene? El seguro de desempleo, ¿cómo opera? ¿Cómo opera el seguro de desempleo? Sí te piden un montón de cosas, sí lo sé. Pero lo suficiente debe ser tu carta finiquito donde te corrieron, porque toda la demás información de la empresa está en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria. Pero son los aspectos que deben de leer. El proemio, que se llama, que es la parte de mero arriba, quién firma el contrato. Después vienen los antecedentes. Eso es importante, pero no tanto, que básicamente habla de que tú viniste a la agencia tal, porque deseas comprar un vehículo tal, y nosotros somos tal, somos una empresa tal, dada de alta de tal fecha, ante Hacienda, por ejemplo, con esas características, bajo el poder tal, acta constitutiva tal. Esa parte es importante, pero no te envuelve tanto a ti. Te vas al clausulado, porque ahí es donde dice cómo va a estar ese contrato. Y si está larguísimo, le puedes decir, ¿sabes qué? Me lo quiero llevar. O déjame le tomo fotos, y déjame lo llevo para leerlo tranquilamente y mañana vengo. Maestro, dígame. Una opinión. En esos casos yo creo que lo único que podríamos tratar de revertir en un momento dado o pelear en un contrato de eso sería el incumplimiento por parte de la empresa. Porque desde el momento que ellos nos ponen el contrato, se supone, como dice usted, que lo leímos y que aceptamos las cláusulas que ellos nos están poniendo, sean buenas o malas para nosotros como adquiriente del bien que vamos a comprar, ¿no? Sí. Si yo acepto, y porque incluso le ponen ahí de que firmo porque es mi voluntad y que incluso los tribunales donde se van a juzgar en un momento dado. Entonces, yo creo que al firmar, nosotros tenemos que cumplir. En un momento dado podríamos demandar a una empresa que nos da un crédito por algún incumplimiento de las cláusulas que, por ejemplo, no sé, como dice la compañera del seguro del vehículo, ¿no? Que, oye, no estaba asegurado el vehículo. Ay, espérate, pues si aquí dice que yo, desde que hago el primer pago, va incluido mi seguro. El seguro. Exactamente, pero por las cláusulas yo creo que están claras
y concisas, ¿no? O sea, y de hecho, todo el mundo hace un contrato protegiéndose a sí mismo, ¿no? Las Claro. empresas se protegen ellos, no nos protegen a Claro. nosotros, ¿sí? Entonces yo digo que ahí la única demanda sería por un incumplimiento de alguna de las cláusulas. Así es. Los contratos generalmente estos de crédito para un vehículo generalmente están muy del lado del concesionario, que es lo normal. Si tú cumples, no va a pasar nada. Ahí está. Y tú aceptas esas condiciones en cuanto al tiempo del crédito, el interés, etcétera. El tema es cuando no cumples, y esa es la parte también que tenemos que enfocarnos. Y si no cumplo, y si me atraso un día, ¿qué dice aquí el contrato si me atraso un día? Si me atraso una semana, si me atraso un mes. Entonces, como dice el compañero, cumpliendo no hay tema. Si tú sabes de antemano que va a estar muy complicado ese contrato, va a estar, como decimos coloquialmente, muy apretado, pues de perdido sepas qué es lo que se puede venir, ¿no? Ahora yo les voy a decir una cosa, sí se puede demandar, sí. Los contratos es la manifestación de la voluntad de las partes y las firman, ¿sí? Pero al momento de un juicio, si hay una cláusula que es muy por fuera de lo normal, de lo usual y por fuera de toda lógica, aunque tú hayas firmado, esa cláusula se puede invalidar. Pero ya en un juicio, ya te estás peleando y esas cláusulas se pueden invalidar. No pasa nada. Hoy está pasando mucho en los contratos de arrendamiento. Hoy estaba hablando con un colega de unas personas que tienen un contrato de arrendamiento en un local, en un centro comercial. Ya no pueden pagar, el negocio ya no les da para seguir pagando ese contrato. Entonces me decía Juan Carlos, ¿qué hacemos? Le digo, pues el dueño obviamente no quiere que te vayas, quiere que sigas pagando. O sea, sí pueden pagar la renta, pero ya no es del negocio, ya le están metiendo dinero ellos. Y entonces eso ya no es bueno, ¿eh? Entonces quieren cancelar el contrato, pero no les hacen caso. Obviamente los administradores de ese centro comercial no les dan cita, vamos, para platicar, porque primero es un tema de negociación, ¿no? Y de plantear la problemática y a ver qué se puede hacer. Un tema ya judicial, una demanda, etcétera, es el último recurso. Entonces, si no les hacen caso y ellos ya no pueden pagar, voy al ejemplo hipotético, otra vez la hipótesis de lo que hablamos la clase pasada, ya no pueden pagar, pues va a haber una demanda de desalojo y le van a querer cobrar el resto del contrato. Eso puede ser impugnado y lo puede ganar la persona argumentando, oye, es que ya me salí del local, ya no estoy ahí. Sí, el contrato decía 12 años, yo no estuve 6, faltan 6 meses, sí, perdón, 12 años dije, no, 12 meses, yo estuve 6 meses, quedan 6 meses. Él se tiene que salir, inmediatamente se tiene que salir, ya no puedo pagar, me salgo, a la hora de la demanda, el juez le va a otorgar el no pagar esos 6 meses restantes. El dueño va a pelear porque le pague esos 6 meses que le faltaron. Él puede pelear lo contrario y lo puede ganar. O sea, a la hora de un juicio, el juez protege eso, ¿no? Que sean las cosas como lógicas, ¿no? Lo que les decía la otra, la lógica jurídica y la lógica del momento que se está viviendo también. Entonces, pues no sé si contesté la pregunta, a lo mejor nos desviamos un poco, pero bueno, aquí estamos. Si hay alguna pregunta, alguna duda todavía, si no, para continuar. No me sé. Ninguna. Ok. Elementos de validez de los actos jurídicos. Otra vez, que el acto tenga un fin, motivo y objeto y condición lícitos, que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales,
que la voluntad se exprese sin vicio alguno, que la voluntad se otorgue por persona capaz, que es lo que les decía hace un momento, que sea capaz, que esté consciente, que esté en pleno goce de sus facultades mentales. Aquí que la voluntad se exprese sin vicio alguno, o sea que el vicio aquí en esta materia, vicio se entiende como algo oculto, ¿sí? O sea, yo voy a afirmar, pero algo hay detrás, pues que nadie ve, pero pues yo lo traigo como una amenaza, por ejemplo, ¿verdad? Con la sola falta del primer elemento se considera un acto nulo. O sea, la falta de un elemento de ellos, ya el acto es nulo. ¿Sabes qué? La voluntad está mal, él no es capaz, ya, no hay nada, se nulifica. Vamos a ver otro pequeño video que habla de lo mismo. Me cambiaron aquí toda la imagen del Google Meet, me la cambiaron. Nomás una pregunta, Adelante. si me puedes sacar esta duda, ¿qué es tomo? Consultar el tomo 3, ¿qué significa? Tomo 3. Sí. ¿Dónde dice eso? Estoy en elementos de validez de acto jurídico, pero me fui hasta mero abajo y dice, para una mejor información sobre los elementos de validez de acto jurídico conviene consultar el tomo 3. ¿Pero dónde viste eso, perdón? Sí. ¿En el libro? Sí. Nomás que esa palabra me tenía dudas. El tomo 3. Es como capítulo, ¿no? Otro libro, ¿no? Tomo vendría siendo un libro. Me suena el del dado. Sí. Es que a veces los libros No vienen... le hagas mucho caso. No le hagas caso. No. No. Te lo voy a investigar. Pero... Es que a veces los libros vienen por tomos. Tomo 1, tomo 2, como tipo partes. Capítulos. Sí. Ese puede ser un solo libro, pero viene dividido en varios tomos. Cada tomo está dividido en capítulos y cada capítulo está diferenciado en fracciones. Ok. Exacto. Bueno, gracias. De nada. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos, hechos de la naturaleza y hechos... Profe, ese ya Es el mismo video. Ese es el que vimos ahorita, ¿no? Sí. Perdón. Sí. Perdón. ¿Por qué es el mismo? Bueno, se los debo el video. Habla básicamente de lo mismo, no sé por qué está aquí diferente, no entiendo qué pasó. Muy bien, ¿dudas al respecto?
Actos, hechos jurídicos, elementos de validez o elementos esenciales de validez. ¿Está claro? No, maestro. No, maestro, Profesor, no. solo una. Dígame. En cuestión a los eventos de la naturaleza, aquí no aplica nada. O sea, las lluvias fuertes, No, porque estamos hablando de nosotros, de actos de nosotros, de los seres humanos. Ok, gracias. De nada. ¿Algo más? No, maestro, todo claro. Muy bien. Yo estoy mirando. ¿Yo estoy qué, perdón? ¿Está sobre la tarea? La tarea ya está en su aula. Son 10 preguntas, como les dije, tan sencillas. Son preguntas que están distribuidas en todos los capítulos. Entonces sí les pido ahí leerlos todos. Cumplan con las fechas. Me tocó gente que tuvo problemas, como que los horarios de la plataforma no están, tal vez, no sé, sincronizados con los horarios normales. Entonces, quieren mandar la tarea al final del tiempo y a veces ya está cerrado, ¿no? La opción para subirla. Entonces, pues les pido que los haga un poquito más temprano. Como que cualquier caso particular de esos, pues me avisa, ¿no? Porque la tarea, la opción para subirla se cierra a las 11:55 de la noche. 11:55. ¿Y cuándo nos pone calificación, perdón? Ya, o sea, yo ahorita ya estoy revisando y les va a aparecer ahí hoy es martes, yo calculo para el viernes ya acabé. Okay. En el foro no vi ningún comentario de usted. Ah, bueno, es que no lo hice en todos los foros. Ah, pues yo creo en el R no, porque no hay ninguno. Bueno, la verdad es que no me acuerdo en cuál. O sea, voy leyendo y veo y le pongo, y voy leyendo y otro y lo pongo, ¿no? Ah, ok, muy bien. Sí. Muy bien. Si pusiste Gracias. algo ahí te pongo algo. Sí, gracias. De nada. Sí participen en los foros, como les digo, todo suma, todo va sumando, puntos, va sumando. Entonces, ahí me está saludando un niño. Maestro, y con duda de la tarea, todas las 10 preguntas que nos va a dejar, las tenemos que sacar de los temas, de las diapositivas que nos acaba de mostrar. No, del libro. Ah, ok, del libro. Maestro, ¿solo vamos a usar ese libro, Compendio del Derecho Civil? Okay. Más adelante, el libro empieza a hablar del Código Civil, que es donde vienen todos los artículos. Entonces, a mí me gustaría, voy a generar algún trabajo para que ustedes vean el Código Civil. Indispensable que lo conozcan y que vean cómo está estructurado, porque ahí vienen todos los artículos correspondientes a cada situación. Entonces, es muy importante. ¿Es otro libro ese? Es otro libro, pero también igual está en internet. ¿Cómo se llama? Código Civil del Estado de Nuevo León. Ok. Y hay Código Civil Federal. Entonces conviene mejor los dos. Sí, pero están en internet, no los vayan a comprar. Bueno, si ustedes los quieren y los quieren comprar y pueden, pues háganlo. Pero están en internet. Maestro, yo sí tengo una pregunta, profe, sobre eso que comenta de los códigos civiles. Sí, dígame. He estado leyendo un poco sobre eso y, por ejemplo, ¿cuándo aplica del Estado y cuándo aplica del federal? Cuando son, por ejemplo, en el tema civil, por ejemplo, un fraude en la compra de gasolina, que mencionaba hace ratito, ese es un delito federal, ¿sí? Entonces aplica el Código Civil Federal. Los guachicoleros. Sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo.
Ah, ok. Se podría decir, por ejemplo, entonces que se aplica el federal cuando es pues un delito que persigue pues En todo el sí, el país, Estado por ejemplo. federal, ¿verdad? En todo el país. Ah, sí, en todo el país, Ok, muy bien. exactamente. Por Entonces, ejemplo, la venta de votos. la venta de votos. Es un Eso delito ya es electoral. es un delito electoral, es con otro, eso es La otra venta de ley. facturas. La venta de facturas es un delito fiscal. O sea, y cada materia tiene su código. Hay código penal, código civil, La venta de todo. drogas. ¿Perdón? La venta de drogas. Es un venta de drogas a menudeo, así un poquito, es un delito del fuero común. Cuando ya Es son, penal. ya, digo, sí, y es penal. Y cuando ya son grandes cantidades de narcotráfico, tráfico de drogas y todo eso, ya es un delito federal. Delitos a la salud son federal. Así es. Oiga, profe, bueno, Dígame. mi duda es más referente a la cuestión de las actividades que realizamos. Por ahí en el libro, los conceptos fundamentales, Ujú. el libro de Rogina Villegas nos habla de un modelo y que son diferentes al modelo kelsiano. Entonces, ¿cuál es en sí el énfasis que vamos a tomar? El que nos plantea Rogina Villegas, ¿verdad? ¿O Así por qué, es. por qué toman en referencia a Kelsen? ¿Por qué toman en referencia al modelo kelsiano? Siempre en leyes vas a encontrar eso. O sea, eso es lo que se está usando, pero tal jurista o tal filósofo piensa de eso de esta manera. Y es una forma de tú tener un campo más abierto mental sobre el tema, pero ya está definido por dónde irte, ¿sí? Ahora, generalmente los juristas son alemanes, son españoles, Sí, sí. entonces hay un poquito de diferencia, pero es importante que lo sepas es un tema de familiarización del pensamiento, ¿ah? De jurídico que hay, porque a lo mejor tú puedes compartir con uno de esos, haz de cuenta. Sí, lo que pasa es que sí entendí que, por ejemplo, el modelo que nos plantea en los conceptos, Rogina Villegas dice muy enfocado a la norma, a la normalización, a las leyes, Sí. y que él se enfocaba un poquito más en la sentencia, que cada ley debería ser un poquito el acto de la consecuencia de cada acción, ¿verdad? Entonces yo ahí al momento de leerlo, pues me puse a leerlo hasta desde Todo. el 1 hasta llegar al 3, entonces ya puedo entender, pero mi duda es, ¿cuál es el modelo de referencia que podríamos llegar a tomar? ¿Es el de Rogina Villegas siempre o nada más crear una estructura del pensamiento de los demás juristas para crear un énfasis, ¿verdad? Es que mira, es muy buen el punto que estás tratando. El libro, lo que dice en el libro, es como la esencia de cómo nace el derecho y el porqué de las cosas, ¿sí? De una idea general. Nosotros elegimos Rogina Villegas porque es lo más parecido a México, ¿sí? Entonces, Okay. Ay, se me fue la idea. A lo que iba. Si tú te vas ya a la ley aplicable aquí en México, hasta vas a encontrar diferencias con lo que dice Rogina Villegas. ¿Sí me explico? O sea, Sí, de hecho. El libro de texto es para eso, es un campo, es que entiendas de dónde nace, cómo surge, cómo se fueron formando las leyes. O sea, siempre hay una razón que originó a que se formara una ley, un pensamiento, una razón, una costumbre, una situación. Entonces, eso es lo que se pretende que entiendas, ¿sí? No nada más que sepas los procedimientos a la hora que seas abogado, los procedimientos de cómo demandar y todo eso, y no sabes ni por qué esa ley nació, cuál es el origen de esa ley, cuál es el origen de o sea, por qué a esa ley le dan, o a ese delito le dan una sentencia de 5 años, ¿por qué? ¿Por qué 5 años y no 25, por ejemplo? ¿Sí? ¿O por qué se resuelve así, de esa manera, y no de otra, ¿no? Hay gente, como dicen, hay abogados sin título y hay títulos sin abogados. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros, verdad? Pues tenemos que saber todo el contexto. Y los que están más arriba, los jueces, los doctrinarios, los
de la Suprema Corte y todo eso, ellos saben todo eso, ¿sí? Lo tienen muy presente. Entonces, ya ustedes dirán qué es lo que van a llevarse bajo el brazo en toda su carrera. Ese conocimiento es muy importante. Los juristas, los de la Suprema Corte, sí dicen que el ciano, la teoría de Kelsen decía esto y esto y esto, y el otro dice, es que el español, Tchaikovsky, decía así y así. Entonces ellos de esos pensamientos forman un criterio y resuelven. Ok. Entonces siempre, toda la carrera los va a acompañar diferentes autores, diferentes juristas, y hay una línea y siempre va a haber diferentes opiniones. Muy parecidas. En materia civil siempre va a ser Rogina Villegas. Sí, en materia civil aquí se escogió a Rogina Villegas, exactamente. Y en mi carrera, cuando yo hice mi carrera también, era Rogina Villegas. O sea, es la que más está encuadrado con lo que tenemos hoy aquí en México. El modelo chileno. El modelo chileno. ¿Alguna otra cosa, señores? Señoritas, señoras. Profe, Dígame. Escucho. entonces si hiciéramos un cuadro sinóptico del tema que vimos hoy, partimos de los hechos jurídicos. Sí. Ese sería el elemento principal. Así es. Diferenciar luego, hechos y actos. ok. Que lo Porque, tengan bien claro. sí, porque luego ahí en el video que nos puso, pues dice que se divide en hecho, no, sí, en hecho jurídico en sentido estricto, Así es. que son los que se generan por la naturaleza del mismo. Ujú. Y luego ya se hace ahí como otra ramificación. Esa, como yo lo entendí, no sé si esté bien o esté mal. No, está correcto. Es lo que les digo. Por ejemplo, ese abogado que sale ahí, él es una persona que siempre está estudiando ese tipo de cosas, y él ya se cree, él ya generó un criterio propio y es la explicación que da. Entonces, a veces hay un concepto que tenemos nosotros ya como decretado, él todavía lo desmenuza todavía más. Ok, gracias. Que también es válido, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Somos 57 personas, muy bien. Muy nutrido el grupo, qué bueno. Me retiro, maestro, porque tengo otra clase. Muchísimas gracias. Al contrario, que pases buenas noches. Los que tengan otra clase. Gracias, maestro. Disculpe, ¿es este libro, a eso se refería? Buenas noches. Tomo 2, exactamente, es el tomo 2. Sí. Pero nosotros estamos pidiendo el tomo 1. Pero, sí lo tengo, el de personas y familia. Ajá. Pero lo puedes consultar, ¿eh? Rubí, ¿verdad? ¿O Rubí? Sí, Rubí, okay. Sí. Lo puedes consultar, Rubí. Está padre que lo consultes y también te hagas así un criterio de las cosas, ¿no? Ahí te remite, en esa parte te remite a ese tomo, a lo mejor está más amplio la explicación. La verdad es que no me acuerdo, la verdad. Sí, es que aquí dice también como está hablando el compañero de Rogina Villegas. Sí, así es, Rafael Rogina Villegas. Muy bien. Muy bien. Para la tarea podemos utilizar cualquiera de los dos libros que dijo, del Código Civil del Derecho del Estado de Nuevo León o del Estado Federal. ¿Es cualquiera de esos dos libros? No. Para la tarea va a ser el libro de Rafael Rogina Villegas, el que hemos estado utilizando. Esos libros que mencioné hace ratito, los códigos, los vamos a usar más adelante. Ok. Entonces, con el mismo que hemos estado trabajando. Así es. De hecho, ahí en la presentación vienen las páginas. Gracias. Ok, gracias. Profe, ¿cómo se llama el canal de YouTube donde puso ahorita los videos del licenciado?
Déjame te digo. Permíteme tantito. Creo que era legal MX. Canal Legal MX, exactamente. Ah, ok, muy bien. Gracias, profe. ¿Cómo, maestro? Canal Legal MX. Canal Legal MX. Es muy bueno ese chavo. ¿Y cómo se llama? Perdón. Dígame. ¿Cómo se llama el licenciado ese? Miguel Ángel. A ver, otra vez, espérame. Ahorita te digo en 2 segundos. Miguel Ángel Sánchez, José Miguel Ángel Sánchez. José Miguel Ángel Sánchez. Sí. Gracias, maestro. De nada. Oiga, profesor, una pregunta. Por ejemplo, con lo de los códigos, que hay uno federal y el de Nuevo León. Por ejemplo, yo que me acabo de mudar a Nuevo León, podríamos decir que yo tendría que leer forzosamente el código del estado, ¿no? Exactamente. Porque supongo que son reglas y normas diferentes a las de la Ciudad de México a las que hay en Nuevo León. Bueno, no me refiero a la ciudad, o sea, cuando digo código federal, no me refiero que sean de la Ciudad de México. Los código federal es para todo el país. ¿Ok? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el de Nuevo León y luego ir viendo qué artículos vemos del Código Federal, pues para poderlo diferenciar y que lo tengan ustedes ahí ya más o menos. Digo, no es tema de mi clase, pero sí me interesaría mucho que lo conocieran. Ok. Y la otra pregunta, ¿va a subir otra vez el PowerPoint de esta? Sí, digo, si gustan se lo subo otra vez, no pasa nada. Sí, por favor. Gracias. Sí, al contrario. Maestro, yo lo que entiendo es que el acto, si se suscitó, válgame, ¿no? Vamos al Código Civil para el Estado de Nuevo León. Ajá. Y lo que no está muy... hay, como usted dice, hay delitos federales. Sí. Pero lo que no esté bien especificado en el Código Civil estatal, nos vamos al federal. Es lo, sí. Yo lo entiendo como una... Se me olvida la palabra. Como un apoyo, como... como... Fue la palabra, como algo adicional, ¿no? Cuando no está bien especificado en el Código Civil para el Estado de Nuevo León. Vamos al federal. Así es. Es lo que yo entiendo. Sí, puede ser también. Puede ser también. Como un complemento. Sí, como un complemento y como se dice en esta materia, para mejor proveer. El código sí puedes poner en tu demanda, por ejemplo, en tu escrito, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, dice esto, y en el Código Civil Federal dice esto. Entonces estás como que argumentando de una mejor manera alguna situación. Como, digo, hay otra palabra, pero como que te correlacionas, ¿no? Sí, así es. Mejor fundamentado, se dice también. Gracias. De nada. Yo entiendo como o sea, los de estos de la federación es cuando cometes un delito, o sea, hacia la federación, ¿no? Como robarte la luz, robarte lo que es pues el petróleo o la gasolina, cosas de eso. Pero ahí yo digo, bueno, yo tengo entendido, vamos a decir, esos son recursos naturales de la nación. Pero el agua, si tengo entendido, eso ya sería como estatal, ¿no? El agua es estatal, es de control estatal y es un tema que se manejaría aquí, en el estado. Sí, bueno, yo tengo entendido más o menos así el concepto de lo que es federal y estatal. Sí, o sea, robarte la luz, robarte el petróleo, la gasolina, son delitos penales federales, de índole federal. Pero, por ejemplo, cuando hay un contrato
donde, por ejemplo, con CFE, por ejemplo, un contrato donde tú falsificaste el nombre de la empresa, que la empresa no existe, o que tú dijiste que ocupabas, cuando tú haces un contrato de CFE, la industria, dices, voy a ocupar de energía, se manejan en kVAs, voy a ocupar 250 kVAs por esto, y resulta que no ocupabas 250, ocupabas 2500, haz de cuenta. Entonces, falseaste la información, entonces ese contrato ya se ve por el lado civil, ¿sí? O sea, son dos cosas, cometiste un delito, pero de índole civil, pero con CFE, que es una entidad federal, y se maneja de esa manera. Maestro, ya me acordé de la palabra. O sea, lo que no está bien descrito en el Código Civil estatal, donde se hizo tal acto, aplica de manera supletoria el Código Supletoria, exactamente. Sí. Esa es la palabra que no me acordaba. Sí. Vas a suplir el código estatal por el federal. Así es. Entonces es de aplicación supletoria. Sí, así es correcto. Muy bien. ¿Cómo sustituir? Exactamente, es como sustituir. Porque el código del estado no te resuelve bien la situación, entonces te vas al federal. O cuando en la propia ley no te lo deja muy claro. Exacto. Te va supletoriamente al Código Civil Federal. Pero si está, no, a ver si estoy bien, maestro, si no usted me corrige. Si no está muy claro, repito, te vas al federal, pero definitivamente si el acto se hizo en el estado de Nuevo León, pues obviamente te vas al código civil estatal. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, es correcto, así es. Ok, gracias. De nada. ¿Qué más, muchachos? Pues ya nada más, a ver las calificaciones y a ver si comenta ahí en el foro, a ver si estamos correctamente, y si estamos mal, pues que nos corrija, por favor. Claro que sí, cuenten con eso. Gracias. En esta semana termino esa revisión y lo estamos comentando cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Porque nada más tiene una clase. ¿Por qué nomás tengo una clase? Sí. Es que, bueno, se me imagina así como en comunicación tenemos dos, y se me imagina que es más importante que nos den ese tipo de clases que comunicación. ¿Pero cómo que comunicación tienes dos? Sí, tengo una hoy y una el sábado. ¿De la misma materia? Sí. Ah, caray. No, yo más les tengo una a ustedes porque tengo de otra materia otra, y bueno, pues así es como me organizo, ¿no? Es un tema de organizar. O sea, yo puedo llevar 3 clases, pero la verdad es que en el día de lo mismo, pero la verdad es que no tengo tiempo para eso. Entonces, o sea, el requisito es una clase, ¿no? Si se pueden 2 o 3 y los alumnos pueden y pueden asistir y todo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Bueno, gracias. De nada. Yo tengo otra clase de otra materia de constitucional mañana a esta hora igual. Maestro, quiero hacer un comentario. Si me equivoco, me gustaría que me corrigiera. Si las normas, si hay normas general como en el Código Civil Federal, pero en el Código Civil Estatal dice algo del mismo tema, yo creo que es una máxima o algo así de las leyes, que lo específico está por encima de lo general. Eso es lo que yo tengo entendido. Lo específico está por encima de lo general. Un ejemplo, a lo mejor no es el caso, pero a lo mejor está mal mi ejemplo, pero déjeme decirle algo. Si en el Código Federal dice que son 3 años, estoy inventando, pero en el Código Civil del Estado de Nuevo León te dicen que son 5, o viceversa, que sea 1, pues el específico, en las normas, lo específico está por encima de lo general. O sea, bueno,
no entiendo muy bien. Lo que pasa aquí, ninguna ley está por encima de la ley federal. La ley federal haz de cuenta que manda la ley estatal, ¿sí? Nunca va a estar por encima. No sé si por ahí va. Tú dices en lo general y lo específico. No sé, déjeme decirle 2 ejemplos, que no es el caso, como las normas de información financiera. Ajá. Sino, general te dice que debes de hacerle así, pero en el boletín específico te dice de otra manera, lo específico está por lo general. Si en la ley del impuesto sobre la renta te establece que debes de hacerlo, debes de acumular cierto ingreso hasta el anual, pero de manera específica te dice que lo acumules desde pagos provisionales, a mí me han enseñado que lo específico está por encima de lo general. Es que mira, lo general es como, vamos a decir en términos coloquiales, lo general es el título, vamos a decir. ¿Sí? Vamos a decir, ¿no has escuchado, por ejemplo, en el Senado cuando dicen, aprobaron esta ley en lo general? ¿Sí? Falta la parte específica, ¿no han escuchado eso? Se aprobó esta ley cuando escuchan noticias del Congreso, en el canal 12, donde sea, no crean que ningún canal en especial, dice, aprobó esta ley en lo general, o sea, el tema es aprobado, por decir, el tema abortos ya está aprobado, significa que ya le dieron entrada y van a revisar lo específico, y en lo específico es cuando hacen cambios. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor es algo más o menos de lo que tú dices. A lo específico, pues sí, es a lo que vas a encuadrar a lo específico que está sucediendo, ¿no? Así es como válgame el comentario, es como las jerarquías de las leyes que pone uno en México arriba, nuestra Carta Magna, la Constitución. Así es. Y luego, pues hay tratados internacionales o tratados para evitar la doble tributación, en donde pues estás encima por las leyes fiscales y por encima de la Constitución, pero realmente cuando pongamos un organigrama de las jerarquías de leyes, pues nunca la vamos a poner sobre... Exactamente. Pero realmente sí puede estar arriba del tratado en forma práctica, ¿no? Así es, pero siempre es imputable cuando los constitucionalistas defienden mucho esa parte. Los constitucionalistas son los que estudian la Constitución, ¿sí? Ellos estudian mucho la Constitución, el porqué de las cosas, el porqué de los artículos, cómo nacieron, por qué, y a veces te dicen, ya no debe ser, hay que modificarlo, porque bueno, el mundo ha evolucionado mucho, no sé, por muchas causas, ¿no? Ellos son los que están viendo siempre ese tema. Entonces, por ejemplo, ellos defienden mucho esa parte. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Entonces, cuando se percibe que una situación se está brincando un artículo de la Constitución, simplemente, por ejemplo, el artículo 14 que habla de la irretroactividad de la ley, o sea, la Constitución lo dice, la máxima ley habla de ese tema. Cuando se sobrepasa eso, inmediatamente se van a la Constitución y ya no hay para dónde. La Constitución dice esto y ya no hay para dónde, y no vale más ni el Código Civil Federal, ni el Código Civil Penal Federal, nada. Ahí la Constitución lo dice y debiera ser cosa juzgada, ¿no? Cierto, pero ya ve que en las jerarquías, sabemos, repito, usted bien dice, está la Constitución. De repente en la práctica, repito, puede estar encima el tratado que la propia Constitución, pero eso es en la práctica, no en general. Hay tratados internacionales que si, o sea, tienes que primero, para recurrir a un tratado internacional, tienes que haber recurrido primero a lo que tienes en México. Y depende cómo resuelva México tal o cual situación. Y si no estás de acuerdo porque hay un tratado internacional, entonces tú puedes
impugnar por ese tratado internacional y pedir que se resuelva de acuerdo al tratado internacional. Digo, le comento por algo, ejemplo, no sé, cuando uno hace un pago al extranjero, resulta que en la ley del impuesto a la renta te dice, pues hazle retención del 25%, pero te vas al tratado para evitar la doble tributación y en muchos casos te dicen, no, retén el 10 o no le retengas nada. Entonces, muchas veces está el tratado por encima de las leyes, ¿verdad? Sí, debe haber muchos temas. Y hay muchos problemas de ese tipo con derechos humanos. ¿Sí? Porque derechos humanos es un tema internacional que vino a nosotros como a exigirnos respetar eso, pero aquí no se tiene la fuerza, o sea, una comisión de derechos humanos solamente lo que puede hacer es recomendarte, no te puedo obligar a nada. Te recomiendo que aquí estás mal y que hagas esto, y ya tú sabes si no haces caso, pues vas a generar una mala imagen de México internacionalmente. Pero no es como una ley te obligo y si no lo haces te multo y si no lo haces te meto a la cárcel. Solamente recomienda, entonces pues está medio difícil. Me acordé de otro tema, maestro, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya ve que en la Constitución, si no dice así, da a entender que en multas no deben ser onerosas. ¿Y cuáles son las multas más grandes? La de comercio. La del SAT. Entonces, pues suena contradictorio lo que dice la Constitución. La Constitución, pues ya desde 1917, pues es viejita, hay que modificar muchas cosas, pero creo que sepan que es una de las mejores del mundo, que no se respete y que se tuerza aquí en México de algunas cosas, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero como documento de contenido es de las mejores y más completas del mundo. Chéquenlo en internet y lo verán. La actual del 17 es la tercera cuarta reforma. Sí, es la 1, 2, 3, la del 24, el 57, es la tercera. El de 1917. Así es. Y pues ya la quieren hacer una modificación muy grande. Espero que sea para bien. Okay. Gracias, maestro. De nada. Bueno, los dejo si no hay otro comentario. Perdón, Ruby, ¿dónde están los libros impresos? Los libros impresos, Ruby, te preguntan. ¿Cómo, perdón? Los libros impresos, ¿dónde los conseguiste? En Facebook. ¿Alguna página en particular? Puse el nombre del libro nada más. Ok, gracias. ¿Alguien dijo algo? Hay un grupo de FACDI que venden todos los libros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los dan muy económicos. Yo todavía no los compro, pero ya ando en eso. ¿Nuevos o usados o de ambos? Son usados, pues ellos ya los usaron. Okay. Y los venden, no sé, el profesor, que creo que es de pasta verde, ¿no? Sí. Bueno, parece uno de pasta así como café, ¿no? ¿Estoy equivocado? Es café. Café, ¿no? Bueno, es que un maestro también usa pasta verde y pasta café. Y a lo mejor hay una edición de pasta verde, tal vez. Sí, hay uno. Es sí. En Marketplace, en Facebook, ahí buscas Marketplace. Ah, ok, sí, cierto. Y ahí buscas, en donde está la lupita, pones el nombre de, por ejemplo, Compendio de Derecho Civil, Personas y Familias, y ahí te van a salir si hay personas que lo están vendiendo. Y ahí es donde los conseguí yo, los 3. Ok. ¿Y la persona que dijo de FACDIC, así lo buscas como FACDIC en Facebook? Sí, libros de FACDIC. Ok, gracias. La edición de PDF no funciona. Sí, claro. No, es que yo creo que esa hay gente que quiere tener el libro. Definitivamente no sí. somos de la vieja guardia. Sí. Que definitivamente para mí me invita más a leer impreso que digital. Sí, a mí también, porque es más fácil. Bueno, a mí se me facilita más así leerlo así en físico que estar en computadora, aparte que no me gustan las computadoras porque me arden mucho mis ojos.
Prefiero así. Definitivamente, y comparto tu opinión también. Bueno, buenas noches a todos. Y muchas gracias, maestro, y nos vemos pronto. Claro, Gracias. nos vemos pronto. Les Ahí agradezco revisen mucho. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Bye. Gracias, maestro. Bye, gracias.